ese comportamiento. Pues bueno, entonces ya estamos grabando y vamos entonces aquí. Entonces estamos aquí en la clase de estadística descriptiva en educación. Estadística descriptiva. Y bueno, entonces vamos a ver de la hoja de trabajo 10, en el ejercicio 16, que es la actividad de estudio. La actividad de estudio 3.2. Y bueno, entonces dice aquí en este ejercicio, una trabajadora social tomó una muestra representativa de 500 familias de una ciudad n igual a 500, para conocer el número de hijos que tenía cada familia. Y entonces ahí nos da, ¿no?, un listado de el número de hijos y la frecuencia. Entonces tenemos nosotros aquí, aquí tenemos del número de hijos, y aquí la frecuencia. O sea, de estos 500, ¿cuántos tienen? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y las frecuencias son ahí 8 familias que tienen 0 hijos, 39 que tienen 1, 64 con 2, 42 con 3, 90, 96, 70, 39, 21, 21 y 10. Bueno, esto son de estadísticas pues de hace ya tiempo, ¿verdad? Ahora yo creo que esto ha cambiado bastante, pero bueno, tenemos nada más es manera de ejemplo, ¿sí? Entonces, si sumamos nosotros estos números, las frecuencias nos deben de dar los 500, ¿sí? Si no, pues entonces está algo mal ahí. Entonces tenemos las frecuencias, ¿sí? Y la variable, entonces estamos trabajando con una variable que es el número de hijos que tienen las familias, número de hijos de las familias de cierta ciudad, de una ciudad. Y esto nada más es una muestra de estas, ¿sí?, de estas familias. Entonces, el inciso A nos dice aquí, estime mediante la frecuencia relativa la probabilidad de cada valor de la variable X, que es el número de hijos. Entonces, la probabilidad, o sea, ¿qué es la probabilidad aquí? O sea, la probabilidad es de que yo tome, o sea, si yo elijo una familia al azar, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que tenga cierto número de hijos? ¿Sí? Por ejemplo, si yo me fijo, puedo llamarle, ¿no?, el evento 1 o el evento 0, no importa cómo lo pueda, por ejemplo, el evento 0, de que tengan 0 hijos. Entonces, la probabilidad de que si yo elijo una familia al azar, ocurra el evento E0, o sea, que tenga 0 hijos, pues va a ser, ¿sí?, abajo pues son el total, tengo los 500 y arriba serían 8, ¿verdad? O sea, solo 8 de las 500 tienen 0 hijos, entonces hago esta división, 8 entre 500, y obtengo 0.016. O ahí en el video, ¿verdad?, en lugar de punto utilizan coma, y esto, si lo convierto en porcentaje, pues sería 1.6%, y multiplicando por 100. ¿Sí? Y así con cada uno de los demás. Sí. ¿Sí? Entonces, los demás siguen algo parecido. Luego, el inciso B dice,
Entonces me voy al inciso B. Dice presente en la siguiente tabla la distribución de probabilidades que estimó para la variable X. Ah, pues es esto mismo, ¿no? O sea, es esta parte. Vaciamos los datos, ¿no? Ajá. Sí. Sí. Entonces es esto, justamente, nada más que me pide que ponga yo. Ellos lo manejan así, ¿no? Lo ponen que la probabilidad de que X, la variable X, tome el valor X. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? En este caso del E0, si yo tomo que X, o sea, X son los valores que toman la variable, ¿sí? Sería una X, ¿no? La X igual a 0, X igual a 1, X igual a 2, así hasta X igual a 10. Entonces, por ejemplo, la probabilidad de que X tome el valor 0, pues es esto mismo de acá, ¿no? 8 entre 500, que es 0.016 o 1.6%. Entonces, también lo puedo expresar de esa forma. O pongo un evento, como lo hice arriba, o expreso la variable, ¿no? La probabilidad de que la variable tome un cierto valor. Ajá. Aquí, digamos, si yo quiero poner más valores, podría yo decir, bueno, la probabilidad de que X tome entre tal valor y tal valor. Por ejemplo, si yo quiero expresar la probabilidad de que si yo elijo una familia al azar, esta tenga, por ejemplo, entre 2 y 4 hijos, podría yo ponerlo así, ¿no? La probabilidad de que X esté entre 2 y 4. ¿Sí? Entonces lo pondría así, y entonces aquí tendría que poner 500, y arriba pues, los que tienen 2 son 64, más 43, que son 42, que son los que tienen 3, más los que tienen 4, que serían 90, esto entre paréntesis, y pues lo pongo en mi calculadora, entonces pongo paréntesis 64 más 42 más 90, cierro paréntesis entre 500, y eso ya me daría 0.392, o lo que es lo mismo el 39.2%. ¿Sí? Entonces, de esa manera podría hacer esto. Ahora, si yo pongo los eventos elementales E0, E1, E2, E3, E4, así hasta E10, entonces sería tomar el evento que es la unión de los eventos E2, E3 y E4. Entonces, tendríamos eso, y como son eventos que son excluyentes, entonces la probabilidad pues es la suma, ¿no? Por ejemplo, si yo E2 sería, es el evento de que ocurra, de que la familia tiene 2 hijos, E3 de que tenga 3 hijos, E4 el evento de que tenga 4 hijos, entonces que tenga de 2 a 4 sería la unión de E2 con E3 con E4. Entonces la probabilidad, a eso le podría llamar otro nombre, ¿no? Podría llamarle F, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si yo le llamo F, entonces la probabilidad de que ocurra F es la probabilidad de que ocurra E2 unión E3 unión E4. Ahora, como estos eventos son excluyentes o mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad es la suma de ellos. Sería la probabilidad de E2 más la probabilidad de E3 más la probabilidad de E4. ¿Sí? Y esto sería, pues la probabilidad de cada uno de E2 sería 64 entre 500, más la de E3 sería 42 entre 500, más la de E4 que serían 90 entre 500, y esto pues es la suma de 64 más 42 más 90 entre 500. Esto me da lo mismo que hace rato, ¿no? 0. De esto de acá, ¿no? 0.392. Ok, entonces tengo aquí
esta, ¿no? Esta respuesta. Luego nos vamos al inciso C. Dice, dibuje la gráfica de barras correspondientes a la tabla anterior. Bueno, entonces eso ya lo habíamos visto. Aquí es pues, la gráfica de barra de las frecuencias relativas, ¿no? Entonces tendría que poner aquí los distintos valores. Aquí tengo, podría poner 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y bueno, de este lado sería digamos, tengo desde 0.016, que es la más baja, hasta la más alta, que es 0.18. ¿Sí? Digamos que si yo pongo aquí 0.10 y hasta acá, digamos, 0.20, que es lo más alto que tengo, menos de 0.20. Ajá, pues sí, lo más alto que tengo. Sí, entonces podría ir poniendo, ¿no? Por ejemplo, la de 0 es 0.0, entonces aquí sería 0.05, aquí a la mitad sería 0.15, aquí sería la mitad de esto 0.025, ¿sí? Entonces 16 pues está por aquí abajo, tendríamos esto, luego sería 0.078, que sería 0, aquí sería 0.087, entonces aquí sería a la mitad de esto 0.075, estaría un poquito más arriba, ¿sí? Entonces tengo esto y así, ¿no? La de 2 es 0.12, ¿sí? Aquí sería 0.125, entonces sería un poquito más arriba. ¿Sí? La de 3 sería 0.084 y así me voy, ¿no? Entonces, eso ya lo tienen dominado del tema anterior. Sí. ¿Sí? Sí. Ahora vámonos con el inciso D. Entonces tenemos el inciso D, que es el que realmente me preguntaron. Dice, con los datos obtenidos y suponiendo que se selecciona una familia al azar, estime las siguientes probabilidades e interprétalas en términos de planteamiento sobre el número de hijos. Ah, pues bueno, tiene que ver con algo de lo que ya estaba explicando ahorita. Pero entonces dice el inciso I, entonces la probabilidad de que la variable tome el valor de 3, o sea, de que, ¿cuál es la probabilidad de que una familia, que si yo escojo al azar de las 500, una familia, ¿cuál es la probabilidad de que tenga 3 hijos? Bueno, pues es, ¿cuántas hay de 3? Pues hay 42 familias, ¿no? Entonces, de las 500 familias, 42 tienen 3 hijos. La probabilidad de que yo escoja una de ellas, pues es entre 500 y son 42. Entonces, divido 42 entre 500 y eso me da 0.84. 0.084, ¿verdad? Entonces, 0.84. Ok. Entonces, 42 entre 500. Muy bien. 0.84 o, lo que es lo mismo, 8.4%. Ok. Y luego la segunda, el inciso 2, es ¿cuál es la probabilidad de que X sea menor que 4? Y menor que 5. Esto, fíjense que sea menor que 5, como todos los valores son enteros, el número de hijos es entero, ¿sí? No hay 4,5 hijos, o 4 3/4, sino menor que 5. Entonces, esto es lo mismo que decir que la probabilidad de X es menor o igual a 4. ¿Sí? Cualquiera de las dos está bien, si la pongo. Ellos ponen las dos. ¿Sí? Lo voy a dejar nada más con la primera, que la probabilidad de que X sea menor que 5. Entonces, fíjense, la probabilidad de que sea menor que 5, pues tengo que poner todos los que están por abajo de 5. Y la división, pues como son 500, entonces veo cuántos están por abajo de 5.
Pues los que tienen 0, 1, 2, 3, 4 hijos. Entonces tengo que poner 8, 39, 64, 42 y 90. Sí, estas son las familias que tienen menos de 5 hijos. 5 ya no, porque 5 no es menor que 5. Son los que tienen menos de 5 hijos. ¿Sí? Si dejo el igual, entonces sí permito que pueda haber 5 hijos. Aquí no. Entonces, 8, 39 y 64. Entonces, 0, 1, 2. Luego 3, 4, 42 y 90. ¿Sí? Entonces, aquí, pues hago esta división. Entonces pongo 8 más 39 más 64 más 42 más 90, cierro paréntesis, entre 400. ¿Sí? Y entonces tengo esto es igual a 0, a ver si no me equivoqué. Sería 500, ¿no? ¿Perdón? Sería 500. Y divido entre 500. Sí. Pero a ver, ¿son qué? 8, 39, 64, 42 y 90. Y lo divido. ¿Qué dije? Eso es lo que me dices, que puse 400. Perdón. Gracias. Sí, no se preocupe. Sí, entre 500, sí. Entonces eso me da, ¿qué? 0.436. O si lo expreso en porcentaje sería 48.6%. Sí, gracias. Y ahora el inciso 3 es la probabilidad de que X esté entre 3 y 5. 3 menor o igual que X, que es la variable, y menor o igual a 5. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que si yo elijo al azar una familia tenga entre 3 y 5 hijos? ¿Sí? Entonces, nuevamente divido entre 500, que es el total de familias que tengo, y me fijo los que tienen 3, 4 o 5. 3, 4, 5 son 42, 90 y 96. 42, 90 y 96. Entonces, pues tomo 42 más 90 más 96, cierro paréntesis entre 500 y eso me da 0.456. O lo que es lo mismo es el 45.6%. Entonces ahí tengo esto. ¿Sí? Bueno, tengo este porcentaje. Y luego la última, el inciso 4, la probabilidad de X mayor que 5. 5. ¿Sí? Entonces, Mayor que 6. lo ponen también como X mayor o igual a 6. Pero no es necesario, ¿verdad? No es necesario. Ok. O sea, puedo poner cualquiera de las dos. Ok. Ok. ¿Sí? O sea, lo otro nada más lo ponen como una explicación. A ver, un segundito, ¿no? A ver, sí, entonces cualquiera de las dos, no necesito poner las dos. O sea, lo que están diciendo ahí es que cualquiera de las dos cosas que yo escriba es lo mismo. Entonces, otra vez nuevamente, ¿verdad? Tengo 500 aquí, todos son los que son más grandes que 5, no 5, sino más grandes que 5. Son los que tienen 6, 7, 8, 9 y 10 hijos. Los que tienen 5 no. ¿Sí? Entonces sería 70, 39, 21, 70, 39, 21, luego 21 y 10. ¿Sí? Fíjese que arriba es necesario el paréntesis. Si yo no pongo el paréntesis, a la hora de dividir entre 500, en la calculadora, es por la calculadora, sí, en la expresión no es necesario. Es necesario para la calculadora. ¿Por qué es necesario para la calculadora? Porque si no pongo el paréntesis,
Entonces la calculadora nada más va a dividir el último número entre 500, en lugar de dividir todo lo de arriba. ¿Sí? Entonces tengo que poner paréntesis, 70 más 39 más 21 más 21 más 10 entre 500. Entonces esto me da 0.322. ¿Sí? Y que es lo equivalente a 32.2 o 20%. Y aquí le puse 20 para que vean que le puedo poner un 0 o puedo no ponerlo. Ok. ¿Quedó bien, Maris? Sí, tú me preguntaste ahí. Sí, profe, ya quedó más claro. ¿Sí? Sí, ¿Alguien gracias. más? ¿Sí? ¿Alguno de los otros ejercicios? ¿Alguien tiene alguna duda sobre alguno de los otros ejercicios? Yo, profe, con la 9. Con la 9, el ejercicio 9. Es la actividad de estudio 2.6. Entonces, a ver, vamos a ver. Entonces, estamos en la hoja de trabajo 10, el ejercicio 9, que es la actividad de estudio. Actividad de estudio 2.6. Entonces, vámonos al 2.6. 2.6. A ver, dice, ¿qué observa al comparar? Entonces, ¿qué observa? Observa al comparar P de H, la probabilidad del evento H, con la probabilidad de B más la probabilidad de D menos la probabilidad de E. Sí que dice, haga esta comparación en el ejemplo 2.1. Sí, entonces vamos a hacerlo con el ejemplo 2.1. Sí, entonces ve quién eran los que tenían, que decía B, los que tienen bajo, ¿verdad? Los que tienen nivel socioeconómico bajo. B, ¿sí? Es nivel socioeconómico bajo. Nivel socioeconómico bajo. ¿Sí? Y entonces, B en ese caso eran, aquí está, ¿no? 6B, 7B, 8B, 9B y 10B. ¿Sí? No importa la calificación, sino el nivel socioeconómico. Luego D son los que tienen, ¿qué? 10, ¿verdad? Entonces, los que tienen 10. 10. Entonces, D resulta ser los de 10B, o sea, no importa el nivel socioeconómico aquí, 10 medio y 10 alto. Y luego la E, ¿quién es E? ¿Quién es E? ¿Dónde está la E? La E. Me parece que son los que tienen 10 y nivel socioeconómico bajo, ¿no? Ah, ajá, a ver. Yo creo que sí, porque para que hagan esa pregunta. Ah, sí, exactamente. Sí, está arribita del ejercicio. Son los que tienen nivel socioeconómico bajo y tienen 10, eso es la intersección. ¿Sí? Entonces, sería 10B. ¿Sí? Entonces, fíjense, E es la intersección de B con D. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice la cuarta ley de la probabilidad? Entonces, por la propiedad 4,
Entonces, por la propiedad 4, ¿qué me dice? La propiedad 4 me dice que la probabilidad A y H, ¿quién es? Faltaría saber quién es H. H. H es el evento que consiste en que un alumno tenga un nivel socioeconómico bajo o que tenga un promedio de 10. ¿Sí? Entonces, H, ¿quién es? H dice que tenga un nivel socioeconómico bajo o, y entonces la unión, que tenga 10. Entonces, la unión. Entonces, la probabilidad de H es la probabilidad de B unión D. Porque H es B unión D. Y ahora por la cuarta ley de probabilidad o la propiedad 4, me dice que esto es la probabilidad de B más, o por la ley de la suma que le ponen en este último video que les mandé, menos la probabilidad de la intersección. La probabilidad de B intersectado con D. Pero B intersección D es E. Entonces esto es lo mismo que la probabilidad de B menos la probabilidad de D. ¿Sí? Menos la probabilidad de E. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de H es la misma que esto. Entonces, lo que van a observar, sin importar cuál sea el caso, que van a ser iguales. Ajá, ya nada más tendrían que ver los números en cada caso. Pero no importa cuál caso tengamos, siempre va a salir el mismo. ¿Sí? No sé si es, Renata, si eso resuelve tu duda o no. Sí. ¿Sí? Ay, ya empezaron con el ruido ahí arriba. Bueno, ay. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra duda? Yo tengo duda, pero de la 11. Ah, de la hoja de trabajo 11. Yo también, profe, de la 11. De la hoja 11. Ok. Miren, híjoles, que con este ruido me voy a tener que cambiar, pero voy a tener que desmontar todo esto de acá para cambiarme de lugar. ¿Saben qué? Yo creo que entonces, yo creo que la dejamos para entonces, para la hoja 11, ya a lo mejor la vemos el viernes. Porque con este ruido no voy a poder ya hacer nada. Ah, ok. Entonces, la hoja 11 sí se entregaría el viernes o hasta el próximo miércoles. ¿Cuántas preguntas son de la hoja 11? 16.